Nos llegan preguntas al WhatsApp de Entre Gente Huancayo de algunas mamitas preocupadas por el aumento de peso que han sufrido durante esta cuarentena de la COVID-19. Y es que en realidad, por ejemplo, el aislamiento, el ya no hacer actividad física y el alimentarnos de manera poco adecuada y desordenada ha traído bastantes consecuencias. Y para hablar de este tema tan importante el día de hoy nos acompaña el doctor Francisco Mesa. ¿Cómo está? Bienvenido. Bien, gracias, Sofía. Gracias por invitarme a tu programa. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Bienvenido al programa. Y como les comentaba al inicio, nuestras mamitas están bastante preocupadas por el tema del aumento de peso e hipertensión. Así que coméntenos un poco más acerca de estas dos enfermedades. Bien, la obesidad y la hipertensión son enfermedades crónicas llamadas no transmisibles que tienen gran incidencia en la población. Tenemos alto porcentaje de pacientes con obesidad y hipertensión, ¿no? Por darte un ejemplo, en obesidad estamos alrededor de los 40-45% de población adulta, ¿no? Si sumamos de obesidad y sobrepeso, los juntos. En hipertensión, pues las cifras son un poco menores, pero también constituye un problema que a futuro puede ocasionar daños graves a órganos nobles del organismo. Dos enfermedades que, como se lo dice, doctor, están bastante ligadas a nuestros hábitos alimenticios. Así que, doctor, nuestra siguiente pregunta es, ¿por qué se habla de un incremento de pacientes con estas enfermedades o a qué se debe? Bien, el problema con estas enfermedades, principalmente en la obesidad, es que se deben a malos hábitos alimenticios, ¿no? Ya hay algunos factores que ya han aumentado este problema, sobre todo en los últimos años. Todos nosotros ya sabemos pues, que esta pandemia de COVID ha obligado pues, a encerrarnos un poco en nuestros domicilios. Esto nos ha generado una serie de cambios que no lo hemos sabido manejar muchas veces. Uno de ellos, por ejemplo, es el sedentarismo. Si antes no nos movíamos, ahora nos hemos movido menos. El otro es que a veces la falta o la dificultad de preparar comidas en casa nos ha obligado a traer casa de afuera o comprar casa por los deliveries, ¿no? Y estas comidas por lo general son con alto contenido de calorías, tienen una alta proporción de calorías. Así es, doctor. Nuestros hábitos han cambiado durante estos 2 años de confinamiento y bueno, poco a poco tenemos que retornar a nuestro estilo de vida anterior. Por ejemplo, hacer actividad física, realizar ejercicio, comer mucho más saludable. Y para ahondar un poquito más en este tema, ahora vamos a recibir algunas llamadas en vivo de nuestro público televidente. Ahora sí, doctor, vamos a recibir nuestra primera pregunta. ¿Aló? Hola, Sofi, ¿qué tal? Te habla Luis. Hola, Luis, ¿qué tal? Qué gusto. Cuéntanos, ¿desde dónde nos llamas? Te hablo desde Jauja, Sofi. Un gusto, Luis. Muchísimas gracias por vernos desde Jauja. Y ahora sí, cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta para el doctor? Mi consulta para el doctor era la siguiente. ¿Qué complicaciones con su salud pueden padecer los pacientes que sufren de estas enfermedades? Bien, la obesidad es la antesala para muchas enfermedades, ¿no? El sobrepeso, la obesidad extrema, por ejemplo, ¿qué daña? Daña las articulaciones de miembros inferiores, daña las articulaciones de la cadera, de la rodilla. ¿Qué más? ¿Qué otros problemas? Son problemas hormonales. El tejido adiposo genera disruptores, o sea, elementos que alteran el normal funcionamiento de otros órganos, sobre todo los órganos o las glándulas endocrinas. Estamos viendo nosotros, por ejemplo, la asociación que hay entre síndrome de ovario poliquístico en las mujeres, alteraciones de los ritmos menstruales, de la menstruación y obesidad. Muchísimas gracias, Luis, por la consulta y por haber llamado aquí al programa. Ahora sí, vamos con nuestra siguiente llamada. ¿Aló? ¿Aló, Sofi? Aló, cuéntanos, ¿cómo te llamas? ¿Qué tal? Mi nombre es Mauricio. Mauricio, un gusto escucharte. Cuéntanos, ¿desde qué parte de Huancayo nos estás hablando? ¿Qué tal? Un gusto. Llamo desde Chupaca. Genial, Mauricio. Muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Cuéntanos, ¿cuál es tu consulta? Sí, quería consultar una parte, sobre el tema de confinamiento y todo. Tengo una pequeña duda. ¿Existen otras causas y factores de riesgo? Para la obesidad, claro, como te decía hace un rato, las dietas muy cargadas en calorías, ¿no? Nosotros debemos tener una proporción adecuada en la dieta, en porcentajes, tantos para calorías, tantas para grasas y tantas para proteínas, ¿no? Y esta relación se debe mantener siempre. A veces por criterios económicos se decide más por alimentos que son más ricos en carbohidratos, me refiero a las harinas, por ejemplo a la papa, al camote, ¿no? Y estamos cargando de muchas calorías al organismo. Muchas gracias, Mauricio, por esa llamada y esperamos que el doctor haya respondido bien a tu consulta. Y ahora sí, vamos con nuestra tercera llamada. ¿Aló? Hola, Sofi, ¿cómo estás? Me llamo Eugenia. Hola, Eugenia, un gusto. Muchísimas gracias por llamarnos. Cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta? Sofi, mi pregunta es,
En caso de que tengamos un paciente con estas enfermedades, ¿cuál es el tratamiento? De la obesidad, el tratamiento realmente de la obesidad no es tan sencillo como dejar de comer, de hacer ejercicio, ¿no? Implica muchos factores más. Atrás de la obesidad puede estar escondido algún cuadro de depresión, puede estar defendido alguna enfermedad metabólica, una enfermedad de Cushing, por ejemplo, un hipotiroidismo. El hábito de comer en exceso, esto también puede corresponder a una ansiedad oculta, por ejemplo. Pero lo importante es recurrir pues, a los alimentos naturales, ¿no? Mejor que un jugo, una naranja picada o una fruta picada, por ejemplo. Gracias a todo nuestro público por haber llamado para realizar sus consultas. Y ahora, doctor, cuéntenos lo más importante, ¿cómo se pueden prevenir estas enfermedades? Bien, la prevención yo creo es un tema a largo plazo. Si hablamos esto como un trabajo social, tenemos que trabajar mucho en niños en lactantes. ¿Cómo así? Ordenando su alimentación, ordenándola, ¿no? Acostumbrándolo a comer alimentos adecuados para su edad, ¿no? En las proporciones que requieren ellos. Después de ver todas estas recomendaciones, doctor, cuéntenos, ¿cuáles son sus últimos consejos y en dónde lo podemos contactar? Las recomendaciones más importantes ahora en la pandemia del COVID es justamente seguir con las medidas de protección, ¿no? La máscara que llevamos salva, nos protege definitivamente. La vacunación, ni qué decirlo, ha habido una baja importante en cuanto a la morbilidad y a la mortalidad. Y sobre esto, pues, y el otro tema que todavía no lo hemos mencionado muy bien, es la aparición de gran cantidad de pacientes con diabetes y hipertensión, producto de esta pandemia del COVID, ¿no? Por diversos motivos, pero el hecho es ordenar más aún la alimentación, prestarle mayor alimentación a lo que comemos, ¿no? Y ponernos en nuestro horario, pues, algún tipo de actividad física en casa. Yo creo que eso es muy importante y va a contribuir mucho a evitar y a minimizar los daños de esta pandemia. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado el día de hoy y por todos esos consejos. Ya lo saben, por favor, en casa a seguir alimentándonos bien y a realizar actividad física. Por otro lado, hablando de comida, les cuento que es momento de ir a ver a Sheila en nuestro espacio de El Rinconcito del Sabor.